¿Cuál es la prioridad de Trump en este primer viaje internacional? Ana María, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la prioridad de estos días de Trump es evidentemente, bueno, yo lo vería en tres dimensiones. Uno, importancia energética. Dos, presencia militar y control de rutas estratégicas. Y por último, una dimensión geopolítica de alianzas que evidentemente el acercamiento a las famosas petromonarquías le vienen muy bien en un momento como estos de turbulencia geopolítica y de acercamiento y distanciamiento con Rusia y con China respectivamente. César, ¿es un tema, digamos, centrado básicamente en lo económico? No, no es un tema centrado en lo económico, veamos que la política exterior del presidente Trump es una política exterior evidentemente transaccional. Lo recordabas tú en la nota introductoria con el regalo que le hacen del avión de lujo. Es una suerte de viaje que efectivamente va a materializar de alguna u otra manera las prioridades en materia tanto económica como geopolítica de la administración Trump. No es solamente económica, lo digo por una situación fundamental. Tiene que ver incluso con la disuasión a Irán. El Golfo Pérsico, recordemos que pues más allá de esta masa continental, pues colinda y tiene un punto neurálgico que es el famoso Estrecho de Hormuz. Ese estrecho de Hormuz es el famoso punto de estrangulamiento que más allá de ser un punto de tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es considerado para Estados Unidos un asunto de seguridad nacional. Y esto significará de alguna u otra manera disuasión a Irán, fortalecimiento militar y claramente acorralar de alguna u otra manera la presencia continental de los rusos y de los chinos respectivamente. César, si vamos a hablar del tema de los aranceles y esta noticia con la que abríamos hoy, que es bien importante, no solo para Estados Unidos y China, sino para los países que los rodean en general y que tienen negocios con ellos también. En este Sí. tema de los aranceles, ¿qué significa realmente este acuerdo para los consumidores y las empresas en ambos países? Bueno, cambiando un tema así abruptamente, creo que estos puntos del descongelamiento con China y el asunto de los aranceles significará de pronto un alivio en la microeconomía dentro de Estados Unidos. Recordemos que el PIB en Estados Unidos estaba trayendo una suerte de consecuencias, una subida de precios, una inflación impresionante dentro de Estados Unidos. Y no solamente allí, sino también estábamos cercanos a una gran preocupación de una recesión global nuevamente. Entonces esto va seguramente a incidir en el día a día y en las cotidianidades de los consumidores del mundo entero, precisamente porque los dos grandes principales proveedores de bienes y servicios, pues evidentemente son estas dos grandes potencias que acabas de mencionar. César, ¿y por qué un deshielo como este, por ejemplo, impulsa tanto a los mercados financieros a nivel global? Bueno, es un efecto que evidentemente tiene una connotación de sensibilidades y vulnerabilidades en el mercado económico mundial, precisamente porque los niveles de confianza, los niveles de inversión, incluso si se van a dar cuenta, las grandes bolsas empiezan a tener unos indicadores sustanciales con el tema del oro. Y esto repercute de alguna u otra forma en las formas como los mercados entienden que la política, la estrategia y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las zonas de influencia de estas grandes potencias colapsa o mejora y reduce la incertidumbre. Yo creo que aquí el punto fundamental es ese, la reducción de incertidumbre y claramente la volatilidad de los aranceles que venían presentándose semanas antes, incluso meses antes, pues evidentemente generaba una sensación de desconfianza y de altísimos piques y repiques que efectivamente iban de alguna u otra forma perjudicando la confianza inversionista de todos estos actores globales. No solamente están involucrados los estados, sino también están involucrados, por supuesto, las grandes multinacionales. Y a esto se le suma, de alguna u otra forma, que conectándolo un poco a la pregunta que me hacías con el viaje de Donald Trump de estos días al Golfo Pérsico, pues la iniciativa también de Donald Trump de cambiar el nombre del Golfo Pérsico por el Golfo de Arabia y lo que significa en términos discursivos y geopolíticos esta decisión. Sí, por supuesto. ¿Será que se puede confiar, y tú bien lo decías ahí, no sabemos, en que este avance temporal se transforme en una solución duradera o quizás es solo una tregua estratégica? Pues bueno, recordemos que también es verdad que más allá de ser una tregua estratégica o una alianza duradera, estamos en un momento de reacomodamiento geopolítico. Las dos grandes potencias por excelencia, en esta oportunidad los rusos, perdón, los chinos y los Estados Unidos, están tratando de configurar sus zonas de influencia. Y yo creo que esto hace parte de la tomada de temperatura
sin ser pesimista, por supuesto, pero creo que hace parte de la tomada de temperatura tanto de Washington como de Pekín. Y es evidentemente hasta qué punto el mundo se estrangula en términos económicos y financieros, hasta qué punto el mundo se relaja con la certidumbre de las decisiones de estos dos grandes líderes. Y lo decía es precisamente porque tanto Donald Trump como Xi Jinping son dos líderes que tienen, uno por un lado, matriculado evidentemente como un gran autócrata, como el presidente chino, pero también un Donald Trump que también tiene las veces de mecanismos autoritarios en la economía global y, por supuesto, en la política exterior. Esto significa, de alguna u otra manera, que es un pulso estratégico, tal vez una zona de acomodamiento macroeconómico y de economía política internacional, pero también es verdad que esto parece ser que es la forma en cómo ambos empiezan a medir sus grandes intenciones en el resto del planeta para saber hasta qué punto el planeta resiste a sus decisiones tomadas desde sus grandes capitales. ¿Cuál podría ser el mensaje del lado de Trump en cuanto a estos dos temas específicamente? Al acuerdo en el que se ha llegado con el tema de los aranceles y a Ajá. este viaje que va a hacer allí al Golfo Pérsico. Bueno, eso es interesante. Yo creo que el mensaje de Donald Trump es evidentemente nuevamente lo que quiere y lo que ha hecho desde campaña presidencial desde el año pasado y es poner en el centro de gravedad y en el centro de la agenda los intereses estadounidenses en términos geopolíticos globales y en términos geoestratégicos y geoeconómicos, si se quiere ver así. Lo digo porque los grandes intereses de Donald Trump están pensados básicamente como una transacción de negocios. Y esto evidentemente supone todo un viraje de la tradicional acercamiento de política exterior estadounidense allí. Miremos un poco la cercanía que tiene, por ejemplo, con el rey de Arabia Saudita, el presidente Trump, y por supuesto lo que ha venido haciendo en términos de viajes internacionales. Es el primer gran viaje internacional desde que es presidente en términos de configuración de sus alianzas estratégicas y también es verdad que querrá mostrar de alguna u otra forma su posición en una de las zonas más volátiles, pero también más estratégicas del planeta, que colinda Arabia Saudita, por supuesto, Irán, Irak, Kuwait y por supuesto los Emiratos Árabes Unidos, con tal vez un punto de inflexión interesante y es el centro de gravedad del 30% de las reservas de petróleo probadas del petróleo del mundo provienen del Golfo Pérsico, que en un par de días seguramente para la agenda estadounidense dejará de llamarse así y se llamará el Golfo de Arabia o el Golfo Arábigo, no desconociendo evidentemente lo que significa esto. Ahora bien, que esto quiera hacerlo el presidente Trump no significa que se cambien los mapas del mundo. Para eso habrá que tener una visión un poco más clave en términos de derecho internacional. Pero sí hay algo que anotar, Ana María, y es que esta política transaccional, este acercamiento a las petromonarquías, evidentemente es un mensaje también a las grandes potencias, como te lo decía hace unos minutos. Tanto bien sea, hay un acercamiento estratégico de reducción de aranceles con China, pero también hay una gran posición de desplazar lo que había conquistado China en términos de Emiratos Árabes Unidos, en términos de Arabia Saudita y por supuesto el acercamiento con Irán y los rusos. Es decir, es como una suerte como de zonas de influencia y también entender que es un punto estratégico para la proyección del poder militar hacia Asia, África y Europa. Recordemos que en el Golfo Pérsico se encuentra la quinta flota ubicada en Bahrein, con bases en Kuwait y en Qatar de los Estados Unidos. Bueno, muy completa la explicación. Me encanta poder hacer este análisis contigo. Muchas gracias. Era César Niño, analista internacional desde Bogotá.